Hola, ¿cómo les va a todos? Ahora traigo la clase de síntomas del SARS-CoV-2 o el coronavirus, eh, COVID-19 específicamente, es el nombre real del coronavirus. Vamos a tenerlo en cuenta, es muy importante para diferenciar muchos síntomas comunes del sistema respiratorio, pero la combinación que tienen gran sensibilidad pero poca especificidad, debido a que muchas enfermedades que tienen los mismos síntomas, pero que a la vez, combinados entre sí, y les voy a mostrar un análisis de datos que pueden ayudar, más los datos epidemiológicos pueden ayudar a intentar hacer el diagnóstico de coronavirus o de COVID-19. Por eso, para poder hablar en esta clase, he tenido en cuenta varios patrones, varios parámetros a tener. Por un lado, la definición de caso que propone el gobierno de la nación. Esto es muy importante para manejarnos todos con la misma información a nivel médico y los que estamos afectados a las guardias de urgencias y emergencias. Debemos tener en cuenta estas definiciones debido a que, si bien son muy móviles, es decir, han ido cambiando, de hecho han cambiado en las últimas 3 semanas, en las últimas 2 semanas han cambiado 2 veces, por ende es bastante móvil y a medida que se va estudiando la patología se van incluyendo criterios de definición de caso. Pero es el elemento general que nosotros debemos tener en cuenta para el análisis de un posible caso de COVID-19. Sin embargo, voy a echar mano a algunos trabajos chinos publicados en bases de datos internacionales, como es el Lancet. En este caso, voy a hablar sobre síntomas y signos que se presentaron en la ciudad de Wuhan la- eh, durante el inicio de la pandemia. Este trabajo de JAMA, que también una base de datos, también tiene en cuenta los síntomas y signos de pacientes hospitalizados, el anterior no necesariamente hospitalizado, de esto sí, en una base de datos de 138 pacientes, en un universo de 138 pacientes, una muestra de 138 pacientes, también de Wuhan, China. Obviamente que en el Oriente se generaron la mayor base de datos debido a que fueron los primeros en recibir la pandemia, en tener la primera oleada de la pandemia. Para definir un poco lo que es coronavirus, voy a usar algunos datos del UpToDate. El UpToDate es una base de datos también. Para el caso del coronavirus, hoy por hoy está de forma gratuita, pero en general es paga. Es una base de datos que se actualiza permanentemente en base a las nuevas directivas, los nuevos trabajos que se van realizando. Nosotros los internistas lo usamos muchas veces para tratar de definir casos o tratar de estudiar casos en base a las últimas actualizaciones de tratamiento y de diagnóstico. Fíjense lo que dice en el primer ítem, está el genoma completo del COVID-19, filogenéticamente se parece mucho a un beta coronavirus, es decir, muy parecido al subgénero que también era responsable del síndrome de respiratorio agudo, al virus que también era responsable del síndrome respiratorio agudo anterior, el SARS, el más conocido como SARS. Un poco menos emparentado, pero en relación también, porque es un beta coronavirus y por ende es un coronavirus, es el MERS, el síndrome respiratorio agudo del Medio Oriente. Y otro dato a tener en cuenta es que tanto el SARS como el COVID-19 son virus que se anclan a la proteína del receptor de membrana del receptor de angiotensina 2 para poder entrar a la célula. Por eso hay una gran controversia en cuanto a algunos de los tratamientos. Vamos a empezar a hablar sobre las definiciones de casos según lo que dicen las directivas del gobierno nacional. Dice, por un punto A, el criterio 1, ¿sí? La definición por el criterio 1 es, hay que tener en cuenta, si hay fiebre, en este caso la define como 37,5 o más, no es la definición de fiebre que nosotros conocemos semiológicamente, sin embargo se toma en cuenta esto para definir la patología. Fiebre, 37,5 o más, tos seca habitualmente, odinofagia, dificultad respiratoria, anosmia y digeusia de reciente aparición. Odinofagia es el dolor a la deglución, y la dificultad respiratoria ustedes lo conocen muy bien como disnea, y la anosmia y digeusia, es decir, la alteración del olfato con disminución del olfato, anosmia,
y la disgeusia, la alteración del gusto, de reciente aparición, sin otra patología que explique completamente la presentación clínica, y esto es primordial, es decir, si el paciente está con una sinusitis, o si tiene una rinitis, o es decir, una alergia, ¿sí? Que lo vamos a tener que definir muy bien con la anamnesis. Es decir, si el paciente no tiene alguno de estos cuadros, se contraponen a la definición de caso según el criterio 1, y por ende me tiraría abajo la posibilidad de coronavirus. Sin embargo, que haya estado de viaje o que tenga o esté en lugares de residencia de transmisión local de COVID-19 en la Argentina, le da más fuerza. Nosotros en Córdoba tenemos transmisión comunitaria. Peor aún sería si estuviésemos en AMBA o en CADA, ¿sí? Es decir, en la ciudad, en la región de Buenos Aires, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La definición de caso, según el criterio 2, es todo residente o personal que trabaja en instituciones cerradas o de internación prolongada, personal esencial y habitantes de barrios populares y de pueblos originarios, en donde ahí abajo define cada una de estas categorías. Instituciones cerradas con las penitenciarías, residencias de adultos mayores, donde se dan los brotes, instituciones neuropsiquiátricas, hogares de niños y niños. En el caso de personal esencial, las Fuerzas Armadas de Seguridad, personas que brindan asistencia a personas mayores y obviamente el personal de salud, se considera barrio popular a aquellos donde la mitad de la población no cuenta con un título de propiedad ni acceso a 2 o más servicios básicos, que presenten 2 de los síntomas anteriores o más de los síntomas de fiebre, tos, odinofagia, dificultad respiratoria, anosmia, disgeusia de reciente aparición. O sea, 2 y vivir en alguna de estas situaciones es un criterio. Fíjense que acá no nombra la ausencia de otra patología, la presencia de otra patología que justifique el cuadro, o la transmisión comunitaria. Acá directamente va con los síntomas, 2 de los síntomas en estas circunstancias. En institución cerrada, en intervención prolongada, en personal esencial o en habitante de cierre de barrios populares y pueblos originarios. El criterio 3, en cambio, define a toda persona que esté en contacto estrecho con un caso confirmado de COVID-19 ante la presencia de uno o más síntomas de los mismos anteriores. Es decir, fiebre, tos, odinofagia, dificultad respiratoria, anosmia, disgeusia y de reciente aparición. El criterio 4 y 5, el criterio 4 es todo paciente que presenta anosmia y disgeusia de reciente aparición sin otra etiología definida y sin otros signos y síntomas. Ese es el criterio 4. Es decir, estos 2 síntomas de reciente aparición. Acá hay que tener en cuenta algo muy importante, que es que habitualmente este paciente lo mandamos a aislar para esperar 72 horas para ver cómo evoluciona, si desarrolla o desaparecen los síntomas, para hacer la PCR en el tercer día de iniciado de los síntomas. El PCR es el estudio, es el estudio que se hace con el hisopado faríngeo para ver eh, si existe o no en material genético del virus, que es un ARN, en las células de la faringe. El criterio 5 es una jurisdicción definida como transmisión local, todo paciente con diagnóstico clínico, radiológico de neumonía, ¿sí? Sin otra etiología que explique el cuadro, ¿sí? Debe ser considerado eh, paciente con COVID o con sospecha de COVID. Bueno, hablando de las revistas, de las publicaciones que se hicieron en las bases de datos internacionales, en la que está publicada en el Lancet, mm, que es una base de datos internacional, nos cuenta que nosotros tenemos síntomas comunes de presentación y síntomas menos comunes. Dentro de los síntomas comunes de presentación, les recuerdo que el trabajo presentado en el Lancet es el que tiene menos muestra, debido a que eran menos pacientes. Entonces, eh, eh, la muestra no es tan significativa, sin embargo es uno de los primeros que se presentaron. Los síntomas comunes eran fiebre, tos seca, es muy importante esta definición, mialgia y fatiga. Fíjense que el 98% de los casos, la muestra acá es de 41 casos, el 40% presentó fiebre, ¿sí? Tos, el 31% de los casos, mialgia o fatiga, el 44%. Tos el 76% y fiebre el 98%. Los síntomas menos comunes, por ejemplo, van a ser la tos con expectoración, ¿sí? El 28%, dolor de cabeza el 8%, hemoptisis el 5%, diarrea el 3%, disnea el 55%, lo va a desarrollar en algún momento de la enfermedad, ¿sí? Generalmente en el 8º día es lo que nombra acá en el punto número 5.
Y 63% de los pacientes tienen linfopenia como manifestación, como signo del laboratorio, como manifestación en el laboratorio. En la misma revista también se publica la proyección o la evolución de la enfermedad en base a los días evolutivos de la misma. Fíjense que generalmente los pacientes se van desde el inicio de la enfermedad, en el día séptimo generalmente van a requerir, no todos los pacientes, pero aquellos que necesitan la admisión hospitalaria por alguno de los síntomas o criterios de internación, sucede en el día séptimo. Y si esto sucede habitual, puede suceder que un porcentaje de los pacientes, fíjense, que como este trabajo está hecho en base a los pacientes hospitalizados, el 41% de los pacientes, del 41 el número absoluto de pacientes es el 41, es decir, el 100% de los pacientes se hospitalizó en el día séptimo. De esos, el 51% desarrolló disnea en el día octavo, ¿sí? En el día noveno, el 27% desarrolló síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿sí? Y fue admitido el 39% en la unidad de criterios, de unidad de cuidados intensivos en el día 16. ¿Sí? Miren qué importante esta evolución que nos puede ayudar, es decir, el periodo a más tener en cuenta en los pacientes de coronavirus, con coronavirus, sería evaluar los pacientes a partir del día séptimo, sexto, séptimo, para poder determinar cuáles son aquellos que van a requerir o no de la internación. La otra base de datos que había nombrado era HAPMA Network. Bueno, acá la muestra es mucho más grande, 141 pacientes, y va a dividir también los síntomas que son comunes, pero acá no suma más síntomas. Acá hay fiebre, fatiga, tos seca, mialgia y disnea. Fíjense, fiebre en el 98% de los casos, fatiga en el 69% de los casos, tos seca, 59% de los casos, casi 60%, mialgia el 34% y disnea 31%. Los síntomas menos comunes, fíjense, estos son los síntomas que al momento de la admisión, ¿no? Los síntomas menos comunes eran dolor de cabeza, mareos, dolor abdominal, diarrea, náuseas, y acá es una aclaración muy importante. Las náuseas y vómitos han sido en un porcentaje no menor, el 10%, los síntomas iniciales antes que aparezcan algunos de los otros, ¿sí? Es decir, vinieron por estos síntomas. En esta presentación, y va comparando diferentes bases de datos, va comparando diferentes trabajos con diferentes muestras, ¿sí? Hace una comparación de la cantidad de pacientes que tienen los síntomas principales, fiebre, fatiga, tos seca, anorexia, mialgia, y describe también el resto de los síntomas según su presentación: disnea, expectoración, dolor, odinofagia, diarrea, náuseas, mareos, dolor de cabeza, vómitos y dolor abdominal. Fíjense que si bien los síntomas abdominales son los menos frecuentes, pueden estar presentes antes del desarrollo de los síntomas respiratorios, ¿sí? También refiere que los días que se requieren más o menos para la hospitalización, en una de las muestras es séptimo, en otro es 8 y en el otro es 6, es decir, un promedio de 8 días, de 7 días. Para la presentación de la disnea, más o menos 6.5 días, y para el síndrome de distrés respiratorio, todos coinciden que se produce en el 8º día. Bueno, de forma general, nosotros vamos a tener que clasificar los pacientes en sintomáticos, con los síntomas principales como nombramos hace rato, es decir, tos seca, disnea, fiebre, odinofagia, como síntomas principales en el contexto de la pandemia y el nexo epidemiológico a tener en cuenta, podríamos llegar a sospechar en un paciente con COVID-19. Pero también surgen de esto y en los últimos trabajos la presentación de pacientes oligosintomáticos, ¿sí? Astenia, anosmia y digeusia, y síntomas digestivos aislados serían los pacientes oligosintomáticos. Y un grupo que, si bien es menor, ayuda mucho a la diseminación del virus, que es el grupo de los pacientes asintomáticos, los cuales no presentan ningún síntoma, y del cual ya hay cada vez más evidencia de un gran porcentaje de estos pacientes. Bueno, espero que hayan entendido la definición de caso y los síntomas generales de patologías causadas por el COVID-19. Muchas gracias.